saludo y bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista del canal Cubavisión Internacional. Esta vez conversaremos sobre solidaridad, un valor que ha demostrado en los últimos años ser capaz de borrar fronteras y mover corazones de muchos pueblos del mundo. Por eso, no es casualidad que nos encontremos en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y que conversemos con su presidente, el héroe de la República de Cuba, Fernando González Giorgio. Bienvenido. Muchas gracias a ti y muchas gracias a los televidentes. Hablar de solidaridad en este nuevo año, luego de haber tenido un 2025 marcado por conflictos bélicos y una intensa campaña de descrédito contra Cuba, y la solidaridad se ha marcado, demostrando que Cuba no ha estado ni estará sola. ¿Cómo se ha comportado desde la mirada del ICAP la solidaridad con nuestro país en este año? Primero, para hablar de solidaridad hay que hablar del comandante en jefe Fidel Castro. El instituto surge como una idea de Fidel, que además es un paradigma de la solidaridad mundial. Yo creo que el respaldo solidario que históricamente ha recibido el pueblo de Cuba y la revolución cubana tienen que ver mucho también con la solidaridad que Cuba ha entregado al mundo. Y al hablar de la solidaridad que Cuba ha entregado al mundo, por supuesto, hay que hablar del comandante en jefe. De manera que en su centenario y en el aniversario 65 del ICAP, la figura de Fidel es una figura central. Y en esa solidaridad que este año nosotros consideramos que ha, incrementado su activismo a nivel internacional, yo creo que juega un papel fundamental la visión que los pueblos del mundo tienen de la Revolución Cubana y del aporte que ha hecho nuestro pueblo en su resistencia histórica, en su decisión de salir adelante y de vencer. Yo creo que ha sido un año duro para el país, ha sido un año de muchas dificultades, ha sido un año de mucho esfuerzo, y ese esfuerzo yo creo y creemos en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos que en este 2025 ha sido acompañado de una manera intensa por el movimiento de solidaridad con Cuba, que se ha reflejado no únicamente en el respaldo político y el respaldo moral a nuestra demanda de que se levante el bloqueo económico, comercial y financiero que trata de asfixiar la economía de nuestro país, básicamente el derecho de Cuba de ser un país libre y soberano, sin que nadie, y mucho menos un país que nunca ha pretendido nada positivo para Cuba, trate de intervenir en nuestra agenda, la que decidimos los cubanos, y mucho menos que trate de incidir en esa agenda de las maneras criminales en que trata. Yo creo que en ese sentido Cuba ha recibido mucho respaldo del movimiento de solidaridad con Cuba en las denuncias públicas, en los actos, en las manifestaciones, en las demostraciones en diferentes lugares del mundo. También ha existido un respaldo material a las situaciones por las que ha atravesado nuestro país, que se han reflejado en el envío de numerosos contenedores desde diferentes partes del mundo con insumos para el sistema de salud, con materiales de construcción para la restauración de techos, materiales de distinta índole para la reconstrucción de los daños que han afectado sobre todo a las provincias orientales del país. Yo creo que también ha habido un movimiento que se ha reflejado en la utilización por el movimiento de solidaridad de las facilidades que ha brindado el país para que los viajeros en su equipaje puedan traer insumos para nuestro sistema de salud. Y permanentemente a lo largo del año hemos estado recibiendo visitantes del movimiento de solidaridad con Cuba, que sea a través del ICAP o sea a través de otras instituciones cubanas o de otros proyectos como el proyecto A Cuba hay que quererla, han hecho llegar materiales para nuestro sistema de salud. De manera que este movimiento este año ha sido, consideramos, más intenso en el ámbito del apoyo político a Cuba y en el ámbito también del apoyo material.
En este año que termina, Cuba también ha sido epicentro de disímiles actos, congregaciones que han llegado hasta aquí a expresar su solidaridad con Cuba, hechos que crea razonable mencionar. Bueno, la participación en el 1 de mayo, las actividades alrededor del 1 de mayo, un evento internacional, la participación de tantos delegados extranjeros, no únicamente que vienen a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que vienen a través de la Central de Trabajadores de Cuba u otras organizaciones, y que en números de casi 1000 estuvieron presentes en el desfile de los trabajadores. Yo creo que es una expresión de esa presencia de manera, digamos, masiva. Y hemos tenido un flujo, a pesar de las presiones del gobierno de Estados Unidos para limitar las visitas a Cuba, las visitas que recibimos a través del ICAP, que se organiza su logística a través de nuestra agencia Amistur, han sido numerosas durante el año. A expresar su solidaridad, sea a través de las brigadas o a través de los grupos sociopolíticos que organizamos para los intercambios con diferentes organismos y organizaciones cubanas. De manera que ha sido un fluir permanente durante todo el año de delegaciones, de brigadas, de grupos sociopolíticos que vienen a expresar su solidaridad con nuestro país. Hablaba recientemente de esas delegaciones. Y a propósito, hay muchos países que desde el propio triunfo de la revolución apoyan a nuestra Cuba y lo han manifestado en disímiles actos, pero llama la atención que más allá de los gobiernos y los partidos, hay personas y movimientos que deciden apoyar a Cuba y en su lucha contra el bloqueo en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. ¿Cómo eso ha influido en el trabajo del ICAP y sobre todo cómo valora el ICAP esa contraofensiva de cariño que manifiestan pueblos de todo el mundo con Cuba? Bueno, yo debo decirte, el ICAP mantiene vínculos de trabajo con 1900 asociaciones de amistad y de solidaridad con Cuba en 151 países del mundo. También estamos conscientes que esa no es la única solidaridad que recibe nuestro país. Están esas asociaciones de amistad. También mantenemos vínculos de trabajo con más de 120 organizaciones de cubanos residentes en el exterior, en diversas partes del mundo. Pero la solidaridad no se concreta a esas organizaciones. Cuba recibe solidaridad de organizaciones sindicales, Cuba recibe solidaridad de organizaciones, partidos políticos, de movimientos y de organizaciones territoriales y comunitarias en diferentes países. Algunas son miembros y participan del trabajo de las asociaciones de amistad, pero otras no. O sea, nosotros vemos la solidaridad con Cuba como algo muy amplio, incluso de personas individuales. Yo creo que el proceso revolucionario cubano ha tenido la compañía posiblemente del movimiento de solidaridad más amplio y más permanente en el tiempo que cualquier otro proceso haya podido tener. Y recordemos que la solidaridad con Cuba incluso se expresa desde antes del triunfo de la revolución. Recordemos aquel vuelo que llega a la Sierra Maestra con armas traídas desde Venezuela. Y no es casual que la primera visita al exterior que hace nuestro comandante en jefe es precisamente a Venezuela. En una expresión también digamos, de devolución y de gratitud hacia Venezuela por ese apoyo. O sea, desde incluso antes de la revolución, este es un proceso que ha contado con mucha solidaridad. Yo puedo decirte, recientemente estuve de visita en Venezuela y tuve la oportunidad en conversaciones con nuestro embajador en Venezuela de escuchar el mensaje del presidente Nicolás Maduro a nuestro embajador cuando Melissa todavía no era un huracán. Se estaba convirtiendo en un huracán y ya el presidente Nicolás Maduro de Venezuela estaba en comunicación con nuestro embajador solicitando la información de cuándo estaría disponible y abierto el aeropuerto de Santiago de Cuba para hacer llegar la primera ayuda de Venezuela. Y de la misma manera hemos recibido ayuda de otros países, de China, de Vietnam, de organismos internacionales. O sea que la solidaridad con Cuba es amplia. Yo creo que tiene que ver también con el prestigio de Cuba, con la seriedad de Cuba, tiene que ver también con el carácter humanitario de las organizaciones, pero en el fondo también está el prestigio de nuestro país, el prestigio de nuestra revolución, la seguridad también de que esos son insumos que se utilizan adecuadamente, que se utilizan y se ponen en función realmente de mejorar las condiciones de aquellas personas que fueron dañadas. Llama la atención también los jóvenes
porque no solamente en actos y en convocatorias realizadas por el propio instituto, en varias conmemoraciones a nivel nacional realizadas, y hemos sido testigos de eso, muchos jóvenes llegan hasta aquí, y eso también como que inyecta sangre renovada a esta lucha, a las luchas que persigue Cuba. A ver, ha sido una prioridad del trabajo del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por varios años lo que le hemos denominado el necesario rejuvenecimiento del movimiento de solidaridad con Cuba, que no es únicamente del ICAP, pudiéramos decir que es esfuerzo también de las organizaciones de solidaridad con Cuba, es esfuerzo de nuestras embajadas también, a través de las cuales se realiza mucho del trabajo que el Instituto diseña desde aquí, pero que se pone en práctica en los diferentes países para cumplimentar este objetivo de que los jóvenes también sean parte del movimiento de solidaridad, se incorporen al trabajo del movimiento de solidaridad, porque ese movimiento de solidaridad tiene que tener una continuidad. Siempre nos decimos que debemos preocuparnos por cuál será el movimiento de solidaridad con Cuba 15 años más adelante, 20 años más adelante, y esos son los jóvenes que se incorporan ahora. A partir de ese esfuerzo, nosotros apreciamos que en los últimos años ha habido un incremento de la participación juvenil que no ha sido, digamos, en todos los países de la misma manera o en todas las regiones de la misma manera, pero sí apreciamos una mayor participación juvenil, no solo en las organizaciones de solidaridad, sino también en el liderazgo en las organizaciones de solidaridad. Yo debo decirte que la experiencia que apreciamos a partir del impacto de la COVID, que le da también una frescura al movimiento de solidaridad, que le da también un dinamismo mayor en cuanto a las ideas, las iniciativas. Como sucede siempre, los jóvenes vienen con una mentalidad más fresca, con ideas nuevas de cómo hacer cosas, y nosotros apreciamos un incremento en la participación de los jóvenes, que se muestra también en las delegaciones que recibimos en nuestro país, en la composición de esas delegaciones, en la composición de las directivas de algunos de los movimientos de solidaridad, que apreciábamos cierto envejecimiento y que se han dinamizado con la presencia juvenil en muchas de ellas. Yo le propongo hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablaremos de la solidaridad que Cuba emite al mundo, ¿le parece? Perfecto. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta regresamos. ¿Cómo ayuda a Cuba, el deporte de Cuba? Porque el deporte también coge el bloqueo. Hay gente de la asociación que decía, Manuel, ¿has visto lo que va a hacer? No se puede hacer eso. Sí, le vamos a hacer. 11 deportes en Francia. 11. Es una victoria. Una victoria contra el bloqueo. Porque ahora también vamos a hacer que la material puede ir en Cuba, material del deporte. Y también en otra cosa que trabajamos en Cuba, con la cultura, con el salud. ¿Es eso Cuba Cooperación? ¿Cómo hacer para ayudar a Cuba? Estamos de vuelta en el programa Entrevista del canal Cubavisión Internacional. Aquí, desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, conversamos con su presidente, el héroe de la República de Cuba, Fernando González Hierro. Comentábamos antes de la pausa de que Cuba también ha sabido enviar solidaridad en los momentos más difíciles de países, amigos y hermanos, y eso también muestra el compromiso humanista que tiene Cuba con las causas justas del mundo desde los propios inicios de nuestro sistema socialista. Un ejemplo es con el pueblo venezolano. Usted recientemente ha participado en la Asamblea de los Pueblos que se convocó en Caracas, y ahí fue todo un despliegue de solidaridad, amor y de apoyo al pueblo venezolano en los momentos que vivimos actualmente. Esta solidaridad que Cuba recibe también en parte se debe a la expresión solidaria de Cuba desde el inicio de la revolución. No hay, digamos, nosotros en la entrada del instituto, nosotros tenemos ahí a Carlos Manuel de Céspedes y una frase del padre de la patria que dice, lo voy a parafrasear, algo así como que lo que nos proponemos en Cuba no lo hacemos únicamente por Cuba. Cuba quiere también abrir
su corazón al universo. O sea, siempre hubo, desde los inicios del sentido de la identidad y la nacionalidad cubana, una intención de que lo que sucedía en Cuba no era únicamente para Cuba, era para ponerlo en función de otros pueblos y de otros países. Tenemos la expresión de la participación o el esfuerzo independentista en Puerto Rico y la fundación del Partido Revolucionario Cubano, que en sus estatutos secretos incluía el propósito de liberar a Cuba y contribuir a la libertad de Puerto Rico, a la independencia de Puerto Rico. Y así, desde el triunfo de la revolución, Fidel y la revolución cubana tienen la posibilidad, ya victoriosos, de poner en práctica esa visión solidaria que siempre estuvo en el concepto de la nacionalidad cubana. Y yo creo que Cuba, desde el propio inicio de la revolución, tiene esa visión de cómo apoyar a otros países. La primera misión internacionalista, año 1963, Argelia, la participación de nuestros médicos allí, la participación de contingentes militares cubanos en diferentes partes de África, en los movimientos de liberación en África, la epopeya de 14 años en Angola, el apoyo a Etiopía, y así otras experiencias solidarias, no únicamente en el ámbito militar, también en el ámbito médico, en el ámbito constructivo, en el ámbito de la educación. ¿Cómo no mencionar la participación cubana y el apoyo cubano al pueblo vietnamita durante sus años de la lucha por la liberación de la invasión y el hostigamiento del gobierno de los Estados Unidos, de los cuales, por cierto, están tan agradecidos y siempre lo mencionan? Y yo creo que para los cubanos que han tenido la oportunidad, digamos, de visitar países de África, constantemente expresan ese agradecimiento por el espíritu solidario de Cuba. Y de la misma manera hoy, tú mencionabas el evento, la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz, que recientemente tuvo lugar en Venezuela, una delegación cubana de alrededor de 94 compañeros y compañeras, una representación amplia de la sociedad cubana, hombres, mujeres, jóvenes, periodistas, científicos, intelectuales, de todos los ámbitos de la sociedad cubana, para expresar allí, con su participación activa en los paneles, en los debates, la presencia en un momento de peligro para Venezuela, en un momento en que ellos requieren también del apoyo de todos los pueblos del mundo. Y yo creo que Cuba fue ahí con la disposición de trasladar ese mensaje, de que estamos al lado del pueblo venezolano, de que estamos al lado de la revolución bolivariana, de que estamos al lado del ideario bolivariano en contra del ideario monroísta que se trae nuevamente a la palestra explícitamente en la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo creo que fue un mensaje que los venezolanos agradecieron de apoyo. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos específicamente tiene un vínculo de trabajo con el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad. Tenemos un convenio de trabajo, tenemos vínculos, tuvimos reuniones allí también aprovechando la presencia nuestra en Venezuela, y de manera sistemática hemos estado emitiendo declaraciones cada vez que hay una escalada en estas amenazas a Venezuela. Hemos estado emitiendo declaraciones de apoyo al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro Moro y a la Unión Cívico-Militar Policial que conduce. Lo hemos hecho como lo han hecho todas las organizaciones cubanas. Y justo como Cuba condena la escalada militar que se vive ahora mismo en el Mar Caribe y contra el gobierno de Venezuela, también se identifica con otras causas justas del mundo, específicamente con la paz en el Medio Oriente y la soberanía del pueblo de Palestina. Para nosotros en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos hay causas que son, digamos que como para el pueblo de Cuba, las llevamos en el corazón y las tratamos de defender en cada uno de los espacios en los que participamos, en cada uno de los eventos de solidaridad, en Cuba o fuera de Cuba, con cada una de las brigadas que nos visitan, en cada uno de los actos de solidaridad que realizamos, en cada uno de los encuentros que tenemos con un cuerpo diplomático acreditado en nuestro país.
defendemos la causa del pueblo palestino, la causa del derecho de los palestinos a tener su propio territorio, a tener su país, el derecho al regreso de los emigrados palestinos, el derecho a tener un país en base a las resoluciones aprobadas en el año 1967 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su territorio con el derecho al regreso y con su capital en Jerusalén Oriental. Es una causa que hemos defendido, es una causa que defendimos incluso con más vehemencia y con más sistematicidad a partir de los sucesos de los 2 últimos años, ese criminal inhumano ataque a la Franja de Gaza, a la población de la Franja de Gaza, en la búsqueda de un exterminio total de esa población. Y bueno, como todo el país, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha sido parte de esos actos. Hemos realizado numerosas actividades aquí en este instituto. La primera actividad de solidaridad con Palestina a partir de aquellos momentos se realizó aquí en este instituto y hemos sido parte después de varias de las actividades que se han realizado y hemos participado junto al pueblo de Cuba en aquellas que se han hecho de carácter nacional. Yo creo que es el único país del mundo posiblemente en el que el primer secretario del partido y presidente de la República ha participado en 3 actividades, se ha reunido con los estudiantes palestinos para expresar su solidaridad, para mantener la atención y el apoyo moral, emocional, hacia esos estudiantes. Entonces, para nosotros es una causa de la mayor trascendencia. De la misma manera pudiera decirte la causa del derecho del pueblo de Puerto Rico a ser un país independiente. Tenemos un vínculo de trabajo con la misión de Puerto Rico aquí, con el movimiento nacional independentista ostosiano de Puerto Rico y otras organizaciones políticas de Puerto Rico, luchadores por la independencia. Yo tengo que mencionar también, y me disculpas que vaya a mi experiencia personal, pero yo compartí 5 años y medio de mi prisión en Estados Unidos con Óscar López Rivera, preso político puertorriqueño por luchar por la independencia de Puerto Rico, 35 años en prisiones de Estados Unidos. Por lo tanto, para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos es una causa fundamental. En cada uno de los eventos en los que participamos, sean encuentros nacionales de solidaridad con Cuba, de los que se realizan anualmente en diversos países, o sean los encuentros regionales que agrupan a las organizaciones de solidaridad de todo un continente, como el que recientemente en el mes de octubre tuvo lugar en México, el encuentro continental latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba. Siempre estas causas están presentes. Siempre estamos como Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en defensa de esas causas que son tan cercanas al pueblo de Cuba, a la Revolución Cubana, y que el ICAP también hace suyas. 65 años. Se dice fácil, pero han sido años de mucho trabajo liderando el trabajo de la solidaridad en Cuba. ¿Cómo el ICAP celebra estos 65 años? Bueno, celebramos los 65 años del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos con la satisfacción de ese gran movimiento de solidaridad con Cuba que ha existido desde el triunfo de la Revolución, incluso antes, como te decía. Pero también con el compromiso de que ese trabajo hay que profundizarlo y hay que fortalecer. Hay que ampliar la solidaridad todo lo que se pueda. Desde nuestra concepción, la solidaridad con Cuba y la participación en la solidaridad con Cuba puede ser todo lo amplia que pueda ser. Yo creo que todo el que entienda que Cuba tiene el derecho de ser un país libre, soberano, independiente, y que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ningún derecho de tratar de imponer a Cuba una agenda que no es la que el pueblo cubano ha querido darse a sí mismo, y mucho menos hacerlo por las maneras criminales en las que trata de hacerlo. Yo creo que tiene un espacio en el movimiento de solidaridad con Cuba. Yo creo que tenemos que continuar trabajando en la profundización de esa tendencia que tú observaste a una mayor participación juvenil. Yo creo que tenemos que trabajar más por llegar desde las asociaciones de amistad y del trabajo del instituto a sectores intelectuales, a sectores de la cultura, a sectores de la ciencia, que también tienen un impacto en sus declaraciones y que tienen un impacto también en su accionar en el mundo. Yo creo que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos viene
trabajando en la profundización de sus vínculos también con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, con otras asociaciones y agrupaciones, la Asociación de las Naciones Unidas también en nuestro país, y todas las organizaciones juveniles, sindicales, etcétera, en nuestro país, a través de los cuales también podemos realizar mayores intercambios y podemos profundizar en el trabajo de solidaridad. Hay un ámbito también menos conocido del trabajo de solidaridad que nosotros tenemos que profundizar, y es cómo las organizaciones de solidaridad con Cuba en diferentes partes del mundo pudieran ser partícipes de la búsqueda de soluciones y alternativas a problemas económicos a niveles territoriales en nuestro país. Desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos tratamos de impulsar esa participación de los movimientos de solidaridad con Cuba en pequeños proyectos de colaboración solidaria que permitan implementar un pequeño financiamiento a niveles territoriales que le permitan, digamos, a un municipio avanzar en determinadas áreas. Son pequeños proyectos que desde el punto de vista macroeconómico no tienen una significación, pero que a niveles territoriales pueden contribuir mucho a resolver problemas. El 2026 será un año de mucho trabajo, pero también de mucha fortaleza. Así que nuestro equipo le desea al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos muchas felicidades y un próspero año 2026. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Le deseamos también a Cubavisión Internacional un próspero 2026. Recordemos también que es el año del centenario. Ya es el año del centenario, siempre lo fue. Ahora es el año del centenario también, oficialmente, el nombre del año. Y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, por supuesto, será parte de la conmemoración del centenario del comandante en jefe. Y a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el movimiento de solidaridad con Cuba también en sus países estará realizando actividades, y seremos parte de lo que se decida realizar si existiera una convocatoria internacional para algún tipo de evento en nuestro país. Estoy seguro que el movimiento de solidaridad con Cuba estará presente. Muchas gracias. De esta forma estamos llegando al final de nuestro programa Entrevista del canal Cubavisión Internacional. Yo me despido, como siempre le digo, manténgase conectado con todas nuestras multipantallas.